Mis amados, buenas noches a todos. El Señor bendiga sus vidas, a cada uno de ustedes. Vamos a aprovechar bien el tiempo, así que nos vamos a ir a nuestro tema del día de hoy. Amén. Nuestro tema del día de hoy es quejas y más quejas. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, dame tu gracia, Señor, para poder compartir, Señor, aquello que tú me has enseñado, Señor, para poder hablar, Señor, a tu iglesia, Señor, para que sea de edificación, de restauración, de consuelo y de fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús, apelo a tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quejas más quejas. ¿Trajeron todas sus quejas? ¿Anotaron ahí, por ahí? Ahí los tienen. Pues al final vamos a leer cada una de sus quejas y sus mates. Bueno, yo traje mi matecito. Yo tengo una queja y al final se los comparto. Muy bien. Queja en el hebreo es siak. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Gracias, gracias. Queja en el hebreo es siak. Significa, quiere decir congoja, lamento, meditar, palabra, musitar y mascullar. Musitar, la Real Academia Española dice hablar en voz baja o susurrar. Mascullar, dice también la Real Academia, significa hablar entre dientes. Ahora pregunta, ¿qué es una queja? Es una expresión de dolor, pena, disgusto, molestia o resentimiento. David escribió en el Salmo 142, este es nuestro texto central, el Salmo 142, aquellos que tienen su Biblia y lo quieren abrir o los que quieren anotar. El Salmo 142, 2 dice de esta manera, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Mi pregunta era, ¿qué le estaba pasando? ¿Qué le estaba pasando a David en ese momento? Me pregunté. Entonces, estudiando un poco, David estaba huyendo del rey Saúl porque le quería matar. En esa huida se metió en una cueva llamada Adullam. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adullam. ¿De dónde? Dice el versículo 1. Yéndose luego David de allí, ¿de dónde allí? Huyó a la cueva de Adullam, del palacio del rey Saúl. Podemos ver en Primera de Samuel, los que tienen la palabra y lo puedan ir corroborando, capítulo 22 está cuando él huye por la persecución de Saúl. Pero capítulos anteriores, en el capítulo 17 de Primera Samuel, vemos a David cuando mata a Goliat. David en esa época tenía más o menos aproximadamente entre 14, 15, 16 años por ahí. Entonces, Abner, el general del ejército de Saúl, lo llevó delante de Saúl. Primera de Samuel 17, 57. Entonces, Saúl, cuando le vio a David hacer ese acto de valentía, seguramente quedó impresionado por la valentía de David. Y le dijo Saúl, en Primera de Samuel 17, versículo 58, le dice a David, porque el general Abner lo trajo a David frente a la presencia de Saúl. Y le dice el rey Saúl, muchacho, le dice, por eso más o menos se da a entender que él en esa época tenía 14, 15, 16 años. ¿De quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén y
decidió llevarlo con él, el rey Saúl. Primera de Samuel 18, versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. ¿A quién? A David. Así David sirvió en el palacio del rey Saúl como soldado del ejército. Pasaron los años. Cuando David más o menos ya tenía 20 años, más o menos, ya era general del ejército de Saúl. Capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 5, dice, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahí vamos, 1 Samuel 18:5. 18, capítulo 18, versículo 7 en adelante. En la Biblia de ustedes, en la Reina Valera, tienen un título que dice ahí, Saúl tiene celos de David. ¿Por qué? Porque imagínense, él fue llevado entre los 14, 15, 16 años, sirvió más o menos unos 2 años como soldado y al ser un hombre diligente en su servicio, capaz, un niño confiado, que su fuerza venía del Señor, llegó a ser general del ejército de Israel. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? El versículo 7 del capítulo 18 dice, y cantando las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1000. ¿No le falta más que el reino? O sea, era como un sarcasmo. Él estaba celoso de David. 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hasta ahí vamos bien. David habría tenido más o menos entre 23 a 25 años cuando, no dice ahí en el texto, pero los que estudian, dice, más o menos tendría entre 25 a 25 años cuando decide huir del rey Saúl y llega a esta cueva llamada Adulam. Un joven, imagínense, lleno de días, 23, 25 años, héroe, guerrero, amado por el pueblo, admirado, o sea, estaba en la cúspide de la gloria, ¿verdad? Metido en una cueva, porque le perseguía el rey para matarlo. Y él escribe en el versículo 4 del capítulo 142 del Salmo, que es el Salmo que escribe David cuando está en la cueva de Adulán, y él escribe de esta manera, yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice, busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. David sintió que a nadie le importaba lo que le estaba sucediendo. ¿Tendría razón? No sabemos. Quizás nadie quería perder la vida por causa de David, porque tendrían que enfrentarse contra el rey de Israel. Pero a Dios sí le importaba. La vida de David estaba siendo formado, pasó por muchas situaciones difíciles y dolorosas, perseguido por su propio ejército por un delito que nunca cometió, al cual sirvió fielmente. Y no iba a ser la primera vez que Saúl iba a hacer esto, le iba a perseguir.
porque David fue coronado más o menos para rey de Israel a los 30 años. Pero antes, todos esos años, nunca quiso tocar al rey David, aunque Dios le dio la posibilidad de tener. Pero él nunca dijo a mi Señor, no, que Dios juzgue entre tú y yo. Todos esos años él pasó de huida en huida por causa del corazón de Saúl, que lo quería quitar la vida. Llegó al punto de aún atacar a su propio hijo, Saúl, a Jonathan, su mejor amigo. Imaginémonos, encima iba a ser el suegro de David en este momento, porque le había presentado que se iba a casar con una de sus hijas. Pero la gloria, la admiración que David recibía del pueblo de Israel, eso le puso celoso a él y se puso triste. Entonces él huyó. Imagínense a David presentándose, ¿qué te crees vos, David? No, digo, Saúl, ¿qué te crees? Que después de vos soy yo acá la cosa, así que respétame un poquito, ¿no? Mira, yo te serví tanto tiempo, ahí di mi vida, me la jugué ahí en las batallas, no, él no dijo así. Él, decimos acá en la Argentina, musabela, ¿verdad? Calladito. Calladito él huyó, sin atacar, sin hablar. Imaginémonos sus sentimientos, sus pensamientos, sus luchas, sus preguntas, sus inquietudes y todo dentro de él, en sus pensamientos, su corazón destrozado. Lo quería como padre a Saúl. Así que imaginémonos ese hombre ahí metido en una cueva, habrá llorado amargamente, se habrá preguntado ahí adentro, habrá derramado sus lágrimas, su corazón, habrá rasgado sus vestidos. Imaginemos a un David destrozado porque él estaba siendo perseguido por algo que él no hizo, ya que él amaba a Israel, daba su vida por él, servía fielmente a su rey. Su vida estaba siendo, hasta ese momento, su vida estaba siendo atacado por la persona quizás que menos se lo esperaba, su rey. Y su carácter estaba siendo probado. Así llegó a refugiarse en una cueva porque no tenía dónde más ir. Y así escribió Salmo 142, leemos el versículo 1. Dice David, con mi voz clamaré, en ese momento en la cueva dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. 2, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Ese era su clamor de él delante de Dios. Ahora vemos el versículo, mejor dicho, ahora vemos las otras quejas, más quejas. Bueno, segunda queja, las quejas de Job. Conocen la vida de Job, ¿verdad? Muy conocido la historia de Job. Bueno, ¿qué le pasó a Job? Sabemos todos, como dice siempre nuestro pastor, estamos entre personas que dentro de todo conocemos la palabra. Job había perdido absolutamente todo, había quedado enfermo, perdió su familia, perdió sus cosas, perdió sus posesiones, quedó enfermo y estaba a punto de que se termine la vida. Y estas son las quejas de Job. Más quejas. Job 10:1 dice así, estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma está llena de amargura y debe quejarse. Capítulo 11, versículo 16, siempre de Job. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Capítulo 20, versículo 4. Mi queja es con Dios, no con la gente.
Tengo buenas razones para estar tan impaciente. 5. Míreme y quédense atónitos. Tápense la boca con la mano, totalmente sorprendidos. 7. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? 8. Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. 9. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no les castiga. 13. Pasan sus días con prosperidad y luego van a la tumba en paz. Versículo 14. Sin embargo, le dicen a Dios, vete, no queremos nada de ti ni de tus caminos. Versículo 13 del capítulo 14 de Job. Cómo quisiera que me escondieras en la tumba y que allí me dejaras olvidado hasta que pase tu enojo. Versículo 18 del capítulo 11. Él reconoce esto. Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. Quejas de Job. Más quejas. Números capítulo 11, versículo 1. Yo lo voy a leer traducción lenguaje actual. Los israelitas, muy conocidos sus quejas. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. Capítulo 14, versículo 2, siempre de Números. Y se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos, le dijeron los israelitas a Moisés y Aarón. Versículo 26 del capítulo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés y Aarón, versículo 27, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? 28, díganles lo siguiente, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Seguramente usted estará pensando, mis amados, usted estará pensando ahora, ¿no debo de quejarme? No dije eso. A Dios le agrada que presentemos nuestras quejas delante de Él, como lo hizo David en el versículo 2 del Salmo 142. Expone sus quejas delante de Él y le cuenta todos sus problemas. Ahora, la cueva de Adulán era un lugar de refugio, era un lugar donde David se había apartado de ese bullicio de gente, de toda esa cantidad, y del rey Saúl que le perseguía con sus ejércitos para matarlo. Era un lugar, Adulán era una cueva en el lugar donde uno se podía apartar, era un lugar de reposo, donde él sabía que en ese lugar podía estar tranquilo, porque estaba escondido. Jesús, nuestro maestro por excelencia, nos enseñó en Mateo 6:6, muy conocido, dijo, mas tú cuando ores, dijo, huye, escapa, ¿no? Así, huye, escapa, mas tú cuando ores, dijo él, entra en tu aposento, dijo Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre para que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en el público. Hay un dicho, no muy conocido, pero también lo escuché en una de las predicas de Casa Oración, dice, el secreto de la oración es orar en secreto. Podemos hablar de más quejas. Podríamos decir de José.
José, el soñador, que no tenía para quejarse. Pero él, ¿qué hizo? Se quejó en el transcurso de todas esas dificultades que él pasaba a través de su tiempo, porque él también estaba siendo perseguido, estaba siendo maltratado, estaba siendo acusado injustamente cuando le metieron a la cárcel, estaba siendo probado su carácter, estaba siendo tratado. Quizás habrá quejado ahí entre medio de esas situaciones, la Biblia no lo dice. Nos imaginamos, porque ¿a quién le gusta ser metido a la cárcel injustamente? Imagínense a José presentándose delante del faraón. Mira, faraón, yo te serví, te hice todo esto y encima me acusás a mí, vos no le conocés a tu señora como es. No, él se fue solo y de repente en la cárcel sirvió al copero, sirvió al panadero, les tradujo sus sueños y de repente le dice al copero, acuérdate de mí. Y el copero se fue y ni se acordó, se olvidó. ¿Habrá sido el copero que se olvidó o Dios quiso que se olvidara? Porque su confianza de José no tenía que estar en el copero, sino en el Señor. Su proceso y su tiempo era en el tiempo del Señor, no en su tiempo de él. Hasta que llegó, ¿qué habrá aprendido ahí? Solo Dios sabe por qué lo tenía ese tiempo ahí. Y él, al final, él comprendió cuál era el propósito de su vida. Ya no acusó más a sus hermanos, al contrario, los perdonó porque comprendió que Dios le había traído a ese destino. Y así podríamos hablar de Daniel y tantos otros hombres más que fueron acusados injustamente. Quejas y quejas y quejas de hombres que dieron su vida al servicio y fueron perseguidos, ¿verdad? Mientras yo estudiaba y hacía mi devocional con esto, que obviamente que lo amplié un poco, pensaba y decía, los cristianos del primer siglo tenían un hombre que les perseguía, dice que es Saulo de Tarso, ¿no? Conocemos la historia. ¿Quién era Saulo de Tarso? Dice que respiraba odio por los cristianos, ¿verdad? Imagínense, un Saulo de Tarso perseguidor, maltratador, celoso de la ley, por causa de ese celo odiaba a los cristianos y habrá matado niños, habrá matado padres, habrá dejado niños huérfanos, habrá dejado padres sin hijos en esas persecuciones. Pero había unos cristianos que le decían, Señor, ten misericordia de Pablo. No, Señor, mira a ese hombre malvado y perverso. Habrán orado, Señor, hacelo desaparecer. ¿No ves que nos está persiguiendo? ¿No ves la maldad que nos hace? ¿No ves cómo él maltrata nuestra vida? O sea, y el Señor dijo, Pablo. Y le dijo, tú me eres útil. Y que hay una palabra, ¿no? Donde dice, aprenderás a sufrir por mi causa. Pero un cristiano, no, ¿por qué no le fulminas a ese? ¿No ves que nos estaba persiguiendo? Y ahora ese nos va a enseñar a nosotros, aquel que nos maltrató, aquel que nos... No, porque Dios obra de una manera diferente. Dios obra de una manera compasiva y misericordiosa. Nosotros queremos que aquellos que nos ofenden, que nos persiguen, que nos maltraten, que Dios mande fuego y se mueran ahí, ¿verdad? Que se mueran o que les pase algo grave, no sé, una enfermedad, hambruna, no sé, cualquier cosa, la peor maldad. Pero Dios no obra así. Dios obra cuando vos oras en contra de tus angustiadores. Dios levanta a esa persona para su servicio y le enseña a sufrir por su causa. Entonces, ¿qué hace ese hombre perverso y malvado como Saulo de Tarso? Empieza, Dios le ilumina
y empieza a conocer la verdad de Cristo y aprende a cómo debe vivir y por qué causa tiene que sufrir. De esa manera Dios obra, de esa manera es nuestras oraciones. Pero Señor, mi marido, mis hijos, el vecino y la iglesia y mi pastor y no sé qué. Sí, debemos, como dice la palabra, y esto escribió, voy a compartir este texto por medio de Pablo. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, Pablo escribe a los colosenses, dice él, soportándoos unos a otros. Imagínense cuántos cristianos habrán soportado a ese malvado, perverso enseñarles, siendo malo. Y dice, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Imagínense ahí unos hijos huérfanos mirando a Pablo que les enseñe, sabiendo que Pablo hizo matar a sus padres. Esos niños habrán perdonado a Pablo, ¿verdad? Entonces yo decía, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, dice Pablo, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Santiago, en el capítulo 5, versículo 9, con esto terminamos, Santiago dijo, hermanos, no os quejéis unos contra otros, unos con otros. O sea, la queja, ¿dónde tenía que ir? ¿De mí al vecino? No, no, no. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. No es a tu favor. He aquí, el juez está delante de la puerta. Eso es lo que nos enseña Santiago. Dice, no es bueno que nos quejemos unos con otros, ni unos contra otros, ni yo ir a hablarle mal de uno al otro, porque ahí yo voy a ser condenado, porque el juez está en la puerta. ¿De qué manera debo quejarme? Como lo hizo David, entrando a mi lugar secreto, como nos enseñó, cerrando la puerta y decirle, Señor, aquí estoy harta de esto, estoy harta del otro, y le cuento todas mis angustias, como leímos al principio. Hola. Escuchamos fuerte y claro. Gracias, gracias. Pareciera que se me tildó porque estoy con generador, se me cortó la luz. Esa es mi queja de hoy. La queja era la congoja, el lamento, el dolor, la pena, el disgusto, la molestia, el resentimiento. Es un dolor que creemos que fue injusto lo que me hizo. Me disgusté por algo que me dijo, me molesté por X cosa. Estoy completamente resentida por algo. Pero ¿dónde voy? A mi habitación y cierro la puerta y confieso todas mis quejas a quién, al Señor. Amén. Hace años, 2007 más o menos, tuve una experiencia. Mi mamá estaba internada en el hospital porque se había caído del puesto de la feria. Tenía hemorragia por 3 días y yo estaba en España. En ese momento, cuando yo me enteré, decidí volver. Entonces, estaba sirviendo en una iglesia y no sabía cómo comprar ni nada. Estaba muy poco tiempo y el pastor me dice, Cris, yo te reservo, vení a casa, y así tú, le dijo, mira, hay para tal fecha, tenemos más o menos, estábamos en noviembre, estamos cerca en las fechas muy complicadas, no hay lugar, pero mira, creo que hay más o menos pasadas las fiestas, por mediados de enero tenemos boleto. Entonces, bueno, hay que reservarlo, no sé qué, bueno, listo, confié en el pastor y le dije, pastor, resérvemelo, ¿para qué fecha le traigo la plata? Muy bien, me dijo, me fui y para la fecha volví con el sobrecito y los billetes y le dijo, aquí tiene, cuando toco el timbre de su piso, me abre, me mira y me dice, Cris, oh, no,
no te reservé el boleto. Mi mamá en el hospital, imagínense, no te reservé el boleto, me olvidé. Y yo enmudecí, lágrimas por los ojos. Cerré mi boca, sin palabras, retrocedí atrás. Tenía ganas de decirle de todo, de todo. Retrocedí, me subí al ascensor, toqué el ascensor, sube arriba, sube abajo, sube arriba, y lloraba y decía, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿No ves que es un pastor? Así, y le dije de todo, obviamente, ¿no? Ahí en el ascensor. ¿Cómo no le importa? Así como David, no le interesa lo que me pasa, no le importa mi vida, mi situación, X, y todo. Bajé y me fui. Vivía en Alcalá de Henares, Madrid. Me fui a la plaza cerca de mi casa, la Plaza del Quijote. Me senté ahí, lloré, y de repente cuando abro los ojos, hay agencia de viajes, era un fin de semana, sábado más o menos entre las 2 de la tarde. Y de repente estaban limpiando una agencia ahí, porque había un montón de agencias de viajes, este era un centro turístico, Alcalá de Henares, la Plaza del Quijote, La Mancha, el Quijote, La Mancha. Entonces, disculpe, perdón, una consulta. Y una chica, sí, pasaba muy amable, estaban 3 ahí chusmeando, ¿viste? Mientras cerraban, estaban ahí hablando. Disculpe, quisiera hacer una consulta, un viaje para Buenos Aires, Argentina, y así dice, dame un segundo. Empieza a tocar la computadora y me dice, mira, sí, tenés uno a tal fecha, sí, yo tenía la plata encima porque había llevado el dinero al pastor, y me dice, sí, ahí y agarra, y me dice, sí, para tal fecha, ¿cuánto sale? Tú, listo, le digo, sí, lo quiero, para el mes de diciembre, la primera semana, mucho antes de lo que el pastor me dijo, le pagué mucho más barato de lo que el pastor iba a reservar, con el ticket en la mano, para ir a pasar las fiestas de Navidad con mi familia, con mi mamá. Imagínense cómo salí de ese lugar, de la agencia de viajes, súper feliz con el boleto. ¿Y saben dónde fui? Me subí otra vez al autobús y me fui al departamento de mi pastor. Y le dije, pasó, lo que me pasó. ¿Qué pasó? Tengo el boleto, me lo. Y ahí comprendí que los planes de Dios no son como los nuestros, sino como Él lo dispone para nosotros, siempre para bien. Amén. Así que, mis hermanos, con esta palabra, no confiamos en los hombres, sino confiamos en Dios. Dios en sus propósitos nos hace pasar diferentes situaciones para enseñarnos a crecer. Hoy, seguramente si voy, me van a recibir con los brazos abiertos, porque jamás les falte respeto. Al contrario, Dios me enseñó que debo enmudecer y contarle todas mis angustias y todas mis quejas delante de la presencia del Señor. Y Él sabrá cómo actuar, porque siempre lo hará a mi favor. Aunque pareciera que a mí no me va a gustar la situación, como estos cristianos que de repente lo tenían ahí a Saulo de Tarso. Obviamente que ya no era Saulo de Tarso, sino era Pablo, el que hoy tenemos y nos enseña todas las cartas de la palabra. ¿Amén? El Señor les bendiga, mis amados. Así que a todas las personas que tienen ahí anotadas sus quejas, pues cierren su puerta y díganle, Señor, aquí están mis quejas. Todas estas las tengo. Confiesen que Él va a orar a su favor. Que Dios los bendiga, mis amados. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas,
hay sentido de la vida si no estás.